Aquí estamos de nuevo con ustedes. En el día de hoy vamos a continuar, como les prometimos, con una afección de los huesos que, a pesar de que toca múltiples huesos como la cabeza del fémur, el cuello del fémur, otros huesos, la cadera, etc., no deja de tener importancia en la columna vertebral. Estos cuerpos, la parte esponjosa de estos cuerpos vertebrales se ven afectados también por la osteoporosis. Ahí además le pongo enfermedad de Payet, que al final vamos a tocar algo sobre esta enfermedad. Nada, como siempre les digo, que continúen siguiéndome. Veo mucho seguimiento, veo seguimiento de los temas, de las clases, unos comentarios muy hermosos que nos ayudan a seguir y nos estimulan a seguir. Ya les digo, hemos tocado este tema, que es un tema general, la osteoporosis, un tema de interés público, de interés general, pero porque estamos en la columna vertebral ya como parte del tórax, pero nos expandimos algunos temas para no dar exactamente solamente lo que tenga que relación con el tórax como caja torácica, sino las enfermedades sistémicas que pueden afectar sobre esta área. Así que bueno, seguimos adelante. No puedo dejar en el día de hoy, 8 de marzo, no puedo dejar de mencionar el Día Internacional de la Mujer. Imposible. Es el día de esa flor, de esa mujer que más allá o más acá, porque a veces pensamos que porque una mujer no es de las características estas que son bellas, todas las mujeres son bellas, todas las mujeres tienen un corazón grande, son las que nos traen al mundo, así que para ellas el día de hoy mucha felicidad. Así que toda la mujer que me vea, que le llegue este video, sepa que la estoy felicitando, porque no hay divisiones, no hay fronteras, dígase mujer y se ha dicho todo. Así que seguimos adelante. Mucha felicidad. Vamos a ver en el día de hoy el concepto de osteoporosis. ¿Qué es la osteoporosis? En realidad de historia vamos a ver fisiología del tejido óseo, algunos aspectos importantes, cómo este tejido se mueve dentro de una acción de lo que es la tiroides y lo que son las paratiroides. Y también todo el andamiaje hormonal de los estrógenos, etc. De ahí, cuando la mujer llega a una menopausia, es por eso que tiende ya a la osteoporosis. Fisiología del tejido óseo, como decía, clasificación de la osteoporosis tipo 1, tipo 2. Fíjense que así la densitometría ósea, importantísima, con indicación regular que debe hacerse de sus médicos de cabecera, sus médicos de familia, su médico primario, es un examen a hacer en la mujer, sobre todo después de los 35 o 45 años, y sobre todo después de la menopausia. Y relación de la enfermedad de tiroides y la osteoporosis, de tiroides y paratiroides con la osteoporosis. Vamos a seguir adelante. Vamos a ver que algunos aspectos históricos de cuándo fue la primera osteoporosis. Fíjense que de dónde vienen los huesos. Vamos a ver. Y fíjense que los huesos, según desde la etapa embrionaria, vienen del mesodermo. Recordar que el ectodermo se dedica más a lo que es la parte tegumentaria externa y hacia el sistema nervioso. El mesodermo va más bien a los músculos y huesos. ¿Veis? Con todo eso hemos explicado en temas anteriores. Y el endodermo que va hacia los órganos internos. Bien, de ahí vienen los huesos, con sus diferentes componentes que vamos a mencionar ahora, en este momento, porque diríamos, ¿cuáles son los componentes del hueso? Aparte del agua, recordar que el agua forma el 60% del cuerpo. Fíjense que en los componentes hay un componente orgánico e inorgánico. El componente orgánico, hay una sustancia intercelular fibrosa con el 95% de fibra colágena. Y, importantemente, cuidado, y componente inorgánico formado fundamentalmente, aunque tiene muchos minerales, pero vamos a decir que sobre todo calcio y fósforo. ¿Cuáles serían los minerales que más frecuentemente? Está el fósforo, un 17%, está el calcio 39%,
en este pastel que ustedes ven acá. Y fíjense cómo, vamos a ver, aquí tenemos la fibra colágena, como dijimos, y carbonato, prácticamente 9.8%. Fíjense cómo es interesante todos estos elementos que forman el hueso. El hueso es una sustancia dura, pétrea, porque la función fundamental de ella, recuerden que es sostén, porque toda esa masa de músculo, etcétera, tiene que ser sostenida por algo fuerte, fibroso y sólido, que puede perder características con muchas enfermedades. Hay enfermedades porque son degenerativas, hay enfermedades que son hiperostóxicas, hay enfermedades que son de pérdida de hueso, como es la osteoporosis, por ejemplo. Tenemos entonces, ¿qué es la osteoporosis? La osteoporosis es prácticamente esa propiedad que tienen los huesos ellas tratan de mantener una estructura ósea pétrea, fuerte, bien concentrada. Pero ¿qué pasa? La osteoporosis, de ahí viene osteoporosis, viene de poros. Aquí les traigo un modelo, miren cómo, una idea, esto lógicamente no es un hueso, para que ustedes sepan, ven que prácticamente es compacta, es homogénea, y aquí les traigo un modelito que hice para que tengan una idea de lo que es la osteoporosis. Fíjense cómo usted va a ver que está con muchos como agujeros, que si usted prácticamente usted va a ver esos agujeros ahí, que así por la pérdida de hueso. Es importante, eso se los pongo para que tengan una idea de cómo llega a verse hueso, lo vamos a ver en lámina, cómo se corroe y se vuelven trabéculas, se pierden toda esa parte de hueso, sobre todo el osteoma, esa parte que está debajo del periósteo, se vuelve la parte esponjosa, se degrada y muy porosa, y de ahí viene la palabra osteoporosis. Muy importante. Fíjense que se le atribuye al anatomista francés Joseph Ishard Duvernay de 1648 a 1730, fíjense, la primera descripción de osteoporosis en su tratado sobre enfermedades óseas. Miren de cuándo, prácticamente siglo XVI-XVII, por allá ya se estaba hablando de la osteoporosis. Por eso le digo la importancia de esta enfermedad desde tiempos antaños, y todavía hoy, lógicamente, hoy hay factores todavía más que van a la parte de factores carenciales, que tanto electrolitos, etcétera, como ya sea los oligoelementos, etcétera, que llevan alguna mala alimentación, porque no es comer solamente, es alimentarse adecuadamente, y que llevan a lo que es esta pérdida de calidad de hueso y va a la osteoporosis. ¿Cuál sería la anatomía general de un tejido óseo? Para que ustedes vean. Tenemos que está el periósteo, un hueso general, está el periósteo, está la parte de la osteona, como les decía, esta que es la parte de hueso compacto, y tiene un hueso esponjoso. Esto es más bien un poquito menos grueso, la parte que más contiene la parte mayor del hueso es esa parte esponjosa, que son trabéculas, y existen cavidades vasculares, etcétera, y fíjense, por la parte compacta corren los canales de Haber, corren las arterias y venas, etcétera, y canales de Botman y de Haber, por ahí corren los vasos, y eso conforma el hueso. Aunque sea una estructura dura, tiene lógicamente gran contenido de, como les decía, fibra colágena y tejido blando, pero se constituye finalmente como un tejido fuerte y compacto. Este es el hueso esponjoso, la parte, y la médula ósea. La médula ósea, que ya está más bien central, ven que los huesos largos están más bien hacia las epífisis, hacia la parte de las epífisis, la médula ósea, y hay huesos planos, por ejemplo el esternón y las crestas ilíacas, que inclusive esa médula ósea participa en la formación de glóbulos rojos, de son las familias formas de la sangre, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Muy interesante esta parte. Fíjense que el control del calcio
el calcio sérico se mueve entre unas vertientes importantes. Están las hormonas, como les decía, los testículos en el hombre, en el caso de los ovarios, en la mujer, con la testosterona por un lado y los estrógenos por el otro, que van a tener relación con el calcio, con las concentraciones de calcio. Pero en realidad, fíjense que el tiroides y las paratiroides son, como les hemos dado en videos anteriores, son las dos glándulas que tienen ese control, una aumentando el calcio sérico y otra disminuyéndolo, pero a la vez aumentando la resorción, o sea, la formación de calcio hacia el hueso. Por eso le digo, por ejemplo, la calcitonina, que es la del tiroides, prácticamente disminuye lo que es el calcio en sangre, disminuye la absorción y disminuye la retención renal. ¿Por qué? Porque aumenta el calcio en el hueso. Esa es la calcitonina. Apréndense, tonina viene de que le da el tono al hueso, fuerte, es muy importante. Y tenemos entonces la paratiroides, que con su PTH, que son estas glandulitas que están detrás de la tiroides, muy relacionadas con ella, que lógicamente a través del calcitrol aumenta la absorción del intestino, aumenta la resorción tubular a nivel del riñón y estimula prácticamente a los osteoclastos para destruir un poco de hueso de ese calcio y llevarlo a lo que es el torrente circulatorio. Fíjense cómo una trata de llevarlo a hueso y la otra, que es el calcitrol, que se forma a nivel renal, recordar, ¿ven? A través de la hidroxitriptamina y de la 17 hidroxitriptamina, muy importante, que se estimula, recuerden, con los rayos solares, muy importante esto, muy importante, es una de las recomendaciones, por eso es que se debe coger alguna parte del sol, para estimular a la vitamina D, junto con vitamina D, y que se reabsorba a nivel renal y se forme el calcitrol, que es el que va a controlar el calcio para que haya una suficiente cantidad en sangre a través de la PTH. O sea, la calcitonina para aumentar la solidez del hueso y el calcitrol o la PTH para tener el calcio en sangre, para que haya repartición del calcio en toda la sangre. Estos cuadritos se los pongo ya, porque cuando vimos tiroides y cuando vimos paratiroides, lo hablamos. Ya hoy se va a unir en este tema para lo que es la osteoporosis. Ahí, por eso le digo que el calcio, los valores de calcio, la concentración de calcio en sangre está balanceada por la calcitonina del tiroides y por la PTH de las paratiroides. Muy interesante, estos temas los pueden revisar separados, para que estos temas son interesantísimos, que pertenecen a la parte de endocrino y son engorrosos, pero porque la gente no lo estudia. A veces algo es difícil porque no se estudia, no se va a la anatomía, a la fisiología profunda y por eso no se entienden. Es por eso, muchas veces. Vamos a ver, entonces, el calcio y fósforo, lógicamente, ¿cuáles serían los valores? Vamos a ver que el calcio sérico está entre 8.5 a 10.2 miligramos por decilitro y el fósforo sérico de 2.8 a 4.5 miligramos por decilitro. Que estos valores, lógicamente, van a estar influidos por la PTH y la calcitonina y sobre todo el calcitrol. Estos valores, ya les digo, calcio y fósforo. El fósforo se mueve junto con el calcio. Fosfaturia, calciuria. Muchas veces se balancean. Entra calcio, se va el fósforo a nivel renal. Como les muestro aquí, por ejemplo, disminuye el calcio, aumenta el fósforo y así aumenta el calcio, aumenta el calcitrol, en esta formulita que le di para atrás para eso, porque ellos muchas veces se están balanceando a nivel renal. Se absorbe calcio, se pierde fósforo. Así, prácticamente. ¿Veis? Este es un balance que hay que estudiarlo, hay que ver cuál es en el asa de Henle, muy fundamentalmente. Cuando estudiemos renal, vamos a puntualizar bien todos estos elementos que se intercambian, como el carbonato, etcétera, a nivel renal, para entender bien la fisiología renal, cuando lleguemos allá. Ya les decía, esta lámina es importante. Vamos a ver que la resorción ósea es importantísima, porque fíjate que cuando hay una resorción ósea por los osteoclastos, va a aumentar que ese calcio vaya hacia la sangre. Y entonces, si es demasiado, va a la osteoporosis.
y como que está en un balance en que se incorpora calcio y se va calcio, el hueso mantiene una estructura adecuada. Efectos de la osteoporosis. Fíjense que, háganse la idea, en la columna vertebral sobre todo, que es la que estamos, miren una parte, como les decía, como si fuera esto aquí, esto más condensado. Y ya esta de aquí, la vemos allá, como con una estructura bastante con huecos, porque pierde. Esto es comparable con el parénquima pulmonar, por ejemplo, y cuando hay un enfisema. Cuando hay enfisema se ve con pérdida de tejido pulmonar. Así mismo es en el caso del hueso. Vamos a ver que la osteoporosis es una enfermedad que adelgaza y debilita los huesos, lógicamente. Sus huesos se vuelven frágiles y se quiebran fácilmente. No confundir esto con el caso del niño de cristal, la osteogénesis imperfecta. Esto es otro tema más profundo. El hueso trabecular esponjoso pierde masa e interconexiones a pesar de que la mineralización ósea normal no tiene que ver con la mineralización ósea, la parte, hay un mecanismo de pérdida de calcio por hormonas, etcétera, como dijimos, y entonces quiere decir que aunque estén estos elementos en sangre normales, se pierden del hueso y se van, producido por ejemplo por un aumento del aparato hormonal o disminución de la calcitonina, el hipotiroidismo por ejemplo. Y así, fíjense, puede provocar fracturas vertebrales, aplastamiento, compresión de nervios, ahí es donde vamos, por eso, y dolor de espalda agudo con pérdida de altura y cifosis. Como se ve, la cifosis se ve sobre todo en la enfermedad de Payet. La enfermedad de Payet, vamos a verla más adelante, hoy mismo en este día. Ahí vemos, por ejemplo, una vértebra, un cuerpo vertebral osteoporótico con pérdida de características, cómo se aplasta y puede dar lugar a lo que es la cifosis. Y también pueden haber otras alteraciones de comprensión de lo que son las raíces o el nervio espinal al salir del agujero y se comprime y da los cuadros de dolores en las piernas, sensación de quemazón, etc. Parecido como una hernia discal. Muy importante los efectos de la osteoporosis en la columna vertebral. Osteoporosis, cribado y prevención. Fíjense qué interesante. Todo es la persona que tiene mal sedentarismo, la persona que ya es mayor. Fíjense, vamos a decir que el 42% de hombres y mujeres blancas, hasta un 15%, entre 50 y 59 años, van a padecer osteoporosis. 10 millones de norteamericanos padecen osteoporosis, en estudios bien ratificados. Una de cada 100 mujeres y uno de cada 4 hombres de 50 años o más sufrirán fracturas prácticamente relacionadas con la osteoporosis, esto es importantísimo. Y el 20% de los pacientes con fracturas osteoporóticas fallecen antes del año. Todo esto son datos que le damos porque es importante para que haya una prevención adecuada. Conociendo estos datos y sabiendo la frecuencia, que a veces como que el hueso no es, el hueso no está más internamente, no es como la musculatura, que un hombre que pierde musculatura dice, oh, estoy perdiendo, entonces hace ejercicio. El hueso no se ve, pero también se quiebra y va perdiendo las características adecuadas. Y por eso es que estos datos son importantísimos para entender la frecuencia de esta osteoporosis y la frecuencia de estos daños a nivel óseo. ¿Cuáles son los factores de riesgo de la osteoporosis? Hay muchos y pueden haber más. Vamos a ver, la edad superior a los 50 años y bajo consumo, lógicamente, y bajo consumo de calcio, del alimento, en las formas adecuadas de adquirir el calcio. Estado posmenopáusico en las mujeres blancas. Esto no es un problema de racismo hacia la mujer blanca o de que lo que pasa es un problema de la piel. La mujer tiene menos propenso a la mujer negra a esta osteoporosis. Fíjense qué interesante. Valores reducidos de la 25-hidroxitriptamina o vitamina D. Lógicamente, recordar que la vitamina D, como habíamos hablado, cuando los rayos UV, UVA sobre todo, son la vía la epidermis y llegan y estimulan hacia lo que es estimulan la 25-hidroxitriptamina,
esta hidroxivitamina es la forma activa y va a riñón a estimular la formación de calcitrol, de calcitrol, y así la resorción de calcio. Muy importante, ¿ves? Muy importante. La pérdida de fósforo, pero con la resorción de calcio. La osteopenia también es un factor que puede producir, lógicamente, la osteoporosis. Vamos a ver cómo se mide esto en la densitometría ósea, podemos saber. Fumadores activos, el fumar crónico, el fumar prácticamente tiene relación con todas las enfermedades del cuerpo humano, todo. Antecedentes de fractura, la misma osteoporosis puede dar fracturas espontáneas, pero también los antecedentes de fractura ya está hablando de que hay un problema óseo determinado que la persona se fractura con más facilidad. Hay algo ahí, hay algo relacionado. Y el peso inferior a 70 kilogramos. Desde que se estudió siempre en Guyton, el peso adecuado de 70 a 72 es un peso aproximado 68 a 75 entre lo que es mujer y hombre. Este es un peso inferior a 70 kilogramos. Ya habla de que los huesos han perdido mucho peso y está tendiente a lo que es osteoporosis, porque los huesos pesan. Los huesos son componentes del peso general del cuerpo humano con un valor inmenso. Da mucho peso, contribuye a lo que es el peso del cuerpo humano. Y bueno, estos son los factores de riesgo general que les digo. ¿Qué es la densitometría ósea? Fíjense, la densitometría ósea es este proceso que se hace a nivel y da diferentes colores. Va a dar un color verde, que es color normal, de densidad normal, un color amarillo, donde se ve lo que es la osteopenia, y prácticamente el rojo, que es osteoporosis grave, donde inclusive el porciento hacia lo que es las fracturas espontáneas va aumentando. En el color rojo, que es la osteoporosis grave, prácticamente puede estar, fíjense que se mueve entre menos 2.5 y a 5 en el caso de la osteoporosis, y la osteopenia entre menos 2.5 a menos 1. Ahí, esta es la osteopenia, es la amarillita esa que está ahí. Y fíjense cómo mientras más vaya hacia el rojo, más probabilidades de fracturas espontáneas puede haber. Y va a haber, lógicamente, en cuanto a lo que es osteoporosis, un tipo de tipo 1 y osteoporosis tipo 2. Vamos a ver cómo la tipo 1 se relaciona con fractura del radio, de huesos largos sobre todo. Y el tipo 2 va a tener incluida fractura ya toma de la columna vertebral. Lo vamos a ver ahora seguidamente. Esta densitometría se hace en un aparato, lógicamente depende, se hace a nivel de columna, se hace a nivel de lo que es el cuello del fémur y el fémur en esa área y la cabeza del fémur, y nos da los datos que tenemos acá. Y debe hacerse de forma regular, indicada por el médico de familia, el médico primario, y se hace un cribado constante en la mujer, sobre todo por encima de 50 años, y el hombre también. Esta es la tipo 1. La tipo 1 incluye, como les decía, fractura de radio y cúbito, y también tiene frecuentemente, mujer que tiene esa osteoporosis, puede tener la fractura de Coles. La fractura de Coles, que es la parte distal del radio, aquí, que se ve en fractura de Coles, en dorso de tenedor, se la pongo ahí, es clásica. Y lógicamente se ve con las mujeres posmenopáusicas por la reducción ósea que existe, aumentada, y por niveles de estrógeno disminuido, en ese caso. Asociada con fractura de cuello femoral y fractura de Coles. Esta es la tipo 1 sobre todo. Fíjense cómo lo que es el cuello del fémur y la de Coles. Bien, muy bien. Tenemos la tipo 2 sobre todo, que afecta, asociada a osteoporosis senil, y afecta a hombres y mujeres más de 70 años. Y puede tomar, lógicamente, lo que es la columna vertebral, sobre todo el cuerpo vertebral. Esta fractura de la columna vertebral por osteoporosis tipo 2 se produce y puede haber lo que decía, aplastamiento, depende si hay acortamiento, si disminuye la altura, y sobre todo cifosis, etcétera, y compresión de raíces nerviosas o del nervio como tal, y va a dar un cuadro clínico como se ve la hernia discal, o se puede ver por la compresión de este nervio, de sensación de quemazón,
pérdida, parestesias en los miembros del seno. ¿Cuál sería la profilaxis? Ejercicios regulares con pesas, aporte adecuado de calcio, vitamina D, no puede faltar a lo largo de la edad adulta. Inclusive recordar todo lo que se ha hablado de la importancia de la vitamina D, la importancia de la vitamina D sobre todo para la inmunología, y asociado con toda esta pandemia que ha habido del COVID, se ha hablado mucho también de la importancia de la vitamina D por su relación de después que el virus entra, la parte que entra, la información del virus, hasta ese paso de que entra hasta el núcleo, funciona la vitamina D ayudando en esto y retarda un poco la unión o la llegada al núcleo de este virus. Y está la densitometría ósea, muy importante, pero como profilaxis, regular, como les decía, para estar de acuerdo a ver cómo está, en qué escala estás esa mujer, y así hacer tratamiento con la vitamina D adecuadamente. Puede estar asociado con fracturas y aplastamiento vertebral. Y lógicamente, como les decía, y el tratamiento, bueno, con estrógeno, Selective Estrogen Receptor Modulador, y la calcitonina, muy importante. Los biofosfonatos o PTH pulsátil para casos severos, muy importante, y los glucocorticoides están contraindicados. Hay que tener cuidado con eso. Recordar, los glucocorticoides pueden ir en contra totalmente de lo que es el trabajo de los estrógenos, los glucocorticoides. La enfermedad de Payet ósea o versus osteoporosis. Fíjense que la enfermedad de Payet, ¿qué pasa? Que este hueso se vuelve muy vascularizado y entonces se hace más denso y muy pétreo y se fractura, se puede fracturar también, pero se produce mucho sangramiento, porque al estar tan vascularizado produce sangramiento. Y en el hueso, también conocida como enfermedad ósea de Payet, es un trastorno óseo crónico asociado al gen SQSTM1. Aquí está, más bien está asociada a un gen, se ha descubierto recientemente. Y el calcio sérico, el fósforo y los niveles de PTH son normales. Fíjense, con todo esto normal, lógicamente se determinó que un gen estaba produciendo. Ustedes saben que un gen que está allá en los alelos, dentro del cromosoma, asociada autosómica. Y lógicamente vamos a ver que el metabolismo del hueso está acelerado y los huesos acaban por crecer en exceso y se deforman. Esta deformidad da lugar se vuelve más sólido y hay fractura. Y esta deformidad también avanza hacia la parte posterior, hacia las raíces nerviosas, y ya también da todo lo que son los trastornos estos sensitivos a nivel periférico. Por eso es que en la enfermedad de Payet va a haber cifosis, ¿ve? Hay una deformación de hueso. Vamos a ver que tiene fractura por compresión, artrosis, fracturas espontáneas muy sangrantes, como les decía, está muy vascularizado, dolor por compresión de raíces nerviosas y muy relacionado con los osteosarcomas. Osteosarcomas, a nivel hueso, a nivel de columna vertebral. Muy importante. Esta es la enfermedad de Payet, un poquito, que llámese, por eso le pongo versus, le puse acá, versus osteoporosis, porque en este caso el hueso se va a hacer más denso, más vascularizado, aunque se deforma, y puede también afectarse y romperse. Y al romperse, lógicamente, da mucho sangramiento. ¿Cuáles son las recomendaciones generales? Bueno, aquí ingesta adecuada de productos con calcio, ahí está aguacate, lo que son las frutas, el tomate, los espárragos, todos estos elementos, lo que son calcio, lo que son el ajo, cebolla, la manzana, tomate, aquí están. Todos estos elementos, todos estos alimentos ayudan a los vegetales sobre todo. Exposición, lo que es sensata a la luz del sol, o sea, bien regulada, porque lógicamente los UVA son los que van a entrar a estimular la hidrólisis y vitamina D en su forma activa y va a ir a lo que es riñón a formar el calcitrol. Recordar eso. Nutrición idónea para, la ingesta de alimentos, nutrición idónea para la salud ósea, ejercicio físico de forma regular, es importante,
ayuda a lo que es a la formación muscular, y recuerden, la formación adecuada muscular también ayuda a que mueva más sangre hacia esa estimulación de ejercicio, hacia lo que es el hueso, y trabaja en la disminución de la osteoporosis. Potenciar posturas y un balance adecuado y densitometría ósea regularmente. Ya ahí, con todo eso, estas son recomendaciones generales que le podemos dar para la osteoporosis. Bueno, creo que el tema ha sido un poquito rápido, no he querido, porque cuando ustedes ven la parte que hablamos de tiroides, existe ya anteriormente un video de esto, se lo pongo al final como el video recomendado. Está lo de la paratiroides también recomendado, está lo de calcitrol. Todo esto nada más es saber que existe un hueso que se puede hacer osteoporótico y cuáles son sus consecuencias. Podría haber sido un video más corto, pero en realidad quise exponer algunos temas. Por tanto, gracias, seguimos adelante, y recordar que hoy es el Día de la Mujer, por eso ponemos una frase muy interesante: sin quitarle valor al pensamiento de los hombres, digo, la mujer fuerte cuando hay problemas, delicada cuando conquista y entregada cuando ama. Ahí está, de Ruth Bernard Salcedo. Esta frase es muy interesante porque sí, la mujer ha demostrado que, porque prácticamente la inteligencia es más importante que la fuerza. La inteligencia tiene un antecedente, un prerequisito, que es la concentración. La mujer tiende a concentrarse más en un proyecto, en algo, muchas veces, que el hombre, está demostrado. Por tanto, no nos estamos quitando nosotros ninguna característica de ser así, porque hay normales estadísticos y anormales estadísticos. Pero en realidad la mujer ha demostrado que puede llegar a todas estas actividades, a todas estas esferas de la sociedad, y se merece que tenga un día para ella. Todos los días son de la mujer, porque mire, la mujer tiene el Día de las Madres, tiene el día de su cumpleaños, tiene el Día de la Mujer, no existe el Día de los Hombres. Así que, para que ustedes vean, tiene un día más en el año, además de que los 365 días son de la mujer. Por nada, seguimos adelante. Les recuerdo suscribirse y darle a la campanita y poner todas para que le lleguen. Y les sigo invitando, no me canso, a hacerse miembro del canal, donde, dándole a la pestaña unirme, usted puede estar en 3 niveles, en los cuales incluye inclusive tutorías, etcétera. Valórelo, y quizás puede existir que la confiabilidad actualmente de poner una tarjeta en una plataforma, como están las cosas, les digo que es segura. Hay muchos youtubers que ya tienen sus miembros del canal, y bueno, participan, y no ha habido quejas al respecto. Así que no tengan miedo. Si quieren aportar, si quieren acercarse más a mí, lo pueden hacer. Les invito, seguimos adelante ya próximamente con los músculos del tórax. Nos vamos con los músculos del tórax para, como les prometí, después de todos los temas que dimos de la columna, nos vamos con los músculos del tórax. Temas también importantes para ir cayendo ya futuramente en lo que es pulmones, corazón y grandes vasos. Seguimos adelante.